El retrato de Bolívar que pintó Espinosa, así lo cuenta Manuel II Sánchez. Sin duda, después de los anteriormente señalados, el mejor retrato de Bolívar, a pesar de que su fidelidad dista de la que aquellos poseen, es el de Espinosa, tomado del natural en Bogotá, en momentos en que preocupaciones sin cuento entenebrecían aquel grande, las penalidades inherentes a su máxima empresa, las vicisitudes de tan tremendos días, las enormes responsabilidades del futuro, han arruinado su salud, en cortos años, ha envejecido por lustros. Todo ello se refleja en ese cuadro, la actitud misma del Libertador denota el más hondo abatimiento. Cuéntase que don José María Espinosa, santafereño que nació en 1796 y murió en 1883, militar y pintor, autor de una interesante obra autobiográfica, publicada en 1876 con el título de Memorias de un abanderado, pues lo había sido el general Nariño. Cuando retrataba al Libertador en el Palacio de Bogotá, este no podía estarse quieto, e impaciente preguntó al artista, al cabo de un cuarto de hora: ¿Ya está el retrato? No, señor, apenas comienzo. Pues procure usted concluir pronto. Esto no se puede hacer en un día. Al fin, cansado Bolívar de estar en quietud forzada, se levantó y acercándose a la mesa del retratista, examinó el retrato y dijo: Vaya. Ese no soy yo. Es el retrato de don Pablo Crespo, aquel viejo de Honda, tan feo, y se retiró. El coronel Santana, que estaba presente, se acercó a Espinosa y le dijo al oído: No haga usted caso, está muy bueno. Son extravagancias del Libertador. No debió de ser tan imperfecta la obra de Espinosa, como pretendía don Simón, cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera proponía, algunos años después, que, por su exactitud, se llamase ese retrato el Bolívar de Espinosa. Y don Antonio Leocadio Guzmán, quien, como Mosquera, conoció y trató al Libertador, hubo de expresar la impresión que le produjo, en 1863, el lienzo del artista, en los siguientes párrafos. Saben nuestros lectores cuán desgraciado fue el Libertador en esto de obtener un retrato con verdadera semejanza a él. La electricidad de sus impresiones, cierto galvanismo de su mirada, una inquietud invencible, cierta voluntariedad de gesto, de actitud y movimientos, todo gentil y caballero, pero de incesante movilidad, hacían imposible sorprender dos veces una misma actitud y una misma expresión. Innumerables artistas, americanos y europeos, encontraron un escollo, y hasta su desesperación, en la invencible dificultad de fijar aquella imagen. Pues bien, a los 30 y tantos años ha venido a existir un verdadero retrato del Libertador, al óleo, de tamaño natural. Es obra de un bogotano, el señor José María Espinosa. Fue hecho el boceto en las vísperas del 25 de septiembre, y quizá a eso se deba que pudiera el artista dar con una actitud y una expresión que producen completa semejanza con el original. No es el Bolívar galante que lucía su gentileza, y ligerísima y simpática figura en los salones de París o de Roma, jurando a sus solas crear naciones, y separar un mundo de otro mundo, ni es Bolívar el fiero, impetuoso, el rayo de los combates, el sol de la gloria de la época de la guerra a muerte, ni es el Bolívar que instala congresos constituyentes de los pueblos americanos, político profundo, de mirada trascendental y penetrante, que con aire de legítima autoridad, con natural con su talento, excitaba inagotable admiración, ni aquel ángel tutelar de un mundo, que al galope de su caballo de batalla entraba en nuestras ciudades vitoreando al pueblo soberano, destrozando cadenas y cubierto de laureles, ni es el Bolívar de los infortunios, en las épocas tremendas, con la perspicacia en la frente y el heroísmo en la mirada. Tampoco es el que recorría sus filas vencedoras, alegres y entusiastas, aunque diezmadas, en los campos victoriosos de Boyacá, Carabobo, Bomboná, Junín y mil más que le vieron arrancar a la fortuna victorias inmortales, y a cuyo derredor resonaban los estruendosos vivas y millares de bendiciones de tantos y tantos pueblos redimidos. Menos todavía es el Bolívar del festín, alegre, risueño, simpático, y abundantísimo, de la mesa y del sarao. Pero sí es el Bolívar del año 28, en las vísperas del 25 de septiembre, viéndole venir sobre sí, la mirada fija, la frente meditabunda, el gesto desengañado, triste y desdeñoso, es el Bolívar en el martirio. Pero es él mismo, y queremos que todo el mundo lo sepa, y que lo conserve la tradición, y que ella y la historia lo digan a la posteridad. A los 30 y tantos años hemos vuelto a verle, ese retrato es cuanto pudiera quedarnos de la imagen de Bolívar. El abanderado de Nariño rectifica en los siguientes párrafos la anécdota referida, a la vez que relata las circunstancias que mediaron en la ejecución de su obra. Faltaba ya muy poco para la conspiración del 25 de septiembre de 1828, cuando fue a casa mi tío José y, París y me dijo: el Libertador te manda llamar para que vayas a retratarlo.
En el momento preparé un marfil y nos fuimos a palacio. Después de presentado a Bolívar, que me hizo un cariñoso recibimiento, se colocó al frente de mí, con los brazos cruzados. Apenas empezaba yo el diseño cuando me dijo, ya está. Le contesté que faltaba mucho, entonces estiró los brazos, diciéndome, puede usted venir cuantas veces quiera, a las 11, antes que se reúna el consejo. Al día siguiente volví, y estando trabajando ya, y Bolívar al frente, se oyó un ruido en el patio, era el coronel Croston a caballo. Bolívar se levantó con viveza, se asomó al balcón y dijo, ¿con qué está usted de desafío? Ah. El coronel le contestó. Por respeto a las leyes no he matado a ese cartagenero. Bolívar le repuso, por respeto a la pistola. Cerró las vidrieras y se volvió a su puesto. A la tercera sesión, sufrí el disgusto de una equivocación. Estábamos en silencio y me sorprendió diciéndome, ¿en dónde está usted? En ninguna parte, señor, no tengo destino. No, dijo él, ¿en qué facción de la cara? En los ojos, le contesté. Ya yo había pensado que me iba a dar una buena colocación. A otro rato me preguntó si quería ir a Italia a ver las obras de los grandes artistas. Le manifesté que sí, y entonces me dijo, se irá usted con el señor Wall, el gobierno le costeará el viaje y todo lo necesario, con que usted reciba algunas lecciones de uno de los pintores más afamados, tiene para venir a poner su escuela. Le di las gracias, agregando que prepararía mi viaje. En 8 días que estuve yendo, no pude aprovechar sino como 4 horas, porque cuando no estaba inquieto, se quedaba pensativo, con los ojos fijos en el suelo y la cabeza inclinada, así era que tenía que suspender el trabajo. Un día se estaba paseando por la sala con el coronel Wilson. El coronel Santana estaba leyendo un periódico en inglés, se acercó Bolívar a mi mesa, vio el retrato y dijo, Santana, ¿sabe usted a quién se parece? Aquel viejo Olaya, de la mesa. Santana fue a ver y al descuido me dijo en voz baja, no le haga caso que va muy bien, está idéntico. Con esto volví a recobrar el entusiasmo. Habiendo concluido el retrato en casa, dejé una copia para mí, y llevé el original a Palacio al tiempo que entraban algunos miembros del consejo, como don Joaquín Mosquera, los señores Restrepo y Castillo Rada, los cuales elogiaron mucho el retrato, Bolívar. Dijo que estaba muy parecido, y yo tuve el honor de presentarle mi obra a su excelencia como un pequeño testimonio de gratitud. El proyecto de mi viaje a Italia iba ya muy adelante, ya me soñaba yo en Roma, lleno de admiración y entusiasmo, viendo y estudiando los prodigios del arte, pero sucedió la conspiración contra la vida del Libertador y se acabó todo. Por la copia del retrato de Bolívar, que conservo en mi poder, hice después muchos otros para extranjeros y paisanos. El último fue al óleo, de cuerpo entero y tamaño natural. El general Mosquera recomendó este retrato al Congreso para que le pusieran el presupuesto de gastos en 1000 pesos, para las cámaras legislativas, pero después les pregunté a unos representantes en cuánto lo habían puesto y me contestaron, no se puso porque es muy caro, cuando más vale un retrato son 100 pesos. Entonces les dije que eso sería el de un representante, pero el del Libertador. Inmediatamente el señor R. Márquez, ministro plenipotenciario de Venezuela, me dio por el 600 pesos de ley, y yo quedé muy agradecido. Aprovechando el boceto original de 1828, Espinosa, durante su larga existencia, compuso varios cuadros y algunas miniaturas, valiéndose del carbón, del lápiz o del pincel. Una de las últimas, hecha en vida de Bolívar, fue remitida por desde Colombia, a su sobrina política Doa Rosa Toro y Toro, esposa de Anacleto Clemente Bolívar. Rectificaba al oferente con ese envío, su desfavorable opinión acerca de la obra de Espinosa, emitida en presencia de su secretario, el coronel Santana. La dedicatoria, escrita de puño y letra del Libertador, estuvo pegada a la parte posterior del marco primitivo que encerraba la miniatura, desgraciadamente desapareció al ponerle uno nuevo. Este importantísimo documento, uno de los pocos retratos originales del Libertador, de que puede enorgullecerse Caracas, es hoy propiedad de la honorable dama doña Trinidad Blanco Toro, viuda del insigne escritor venezolano don Eduardo Blanco y sobrina de la señora Toro de Clemente, de quien lo heredó. La pintura comprende solo el busto. El Libertador adoptó una de sus posiciones habituales, los brazos cruzados sobre el pecho. La casaca militar que viste es azul con peto rojo. Uno de los retratos de Bolívar, de cuerpo entero, del pintor bogotano, se popularizó por virtud de una reproducción litográfica hecha en París. Este excelente grabado. Al pecho luce el medallón de Washington. La litografía de Leville, con ser muy buena, no da idea exacta del original. ¿Qué decir de las pésimas litografías y holografías calcadas después sobre ella? Un magnífico grabado en acero,
inspirado en el retrato de Spinoza y ejecutado por la American Bank Note Company, de Nueva York, ilustra la obra Cuentos de mi abuela, publicada por Simón Camacho en 1883. El expresado establecimiento ofrendó el dibujo en estos términos al libertador Simón Bolívar en su centenario, la Compañía de Billetes de Banco de Nueva York. 1883. La mencionada compañía fabricó billetes para el Banco de Venezuela y las estampillas de instrucción, timbres fiscales, de 1903 con el mismo retrato. Algunos títulos de nuestra deuda nacional copian idéntica imagen, también el mapa de correos y telégrafos, publicado según resolución del Ministerio de Fomento, fechada el 13 de julio de 1909. Los sellos de correo de 50 céntimos y los de un bolívar, de la emisión de 1910, y los de 20 bolívares de los de instrucción, correspondientes al referido año. Figura en avisos de manufacturas extranjeras, en almanaques y en diversas publicaciones, y últimamente, en un plato metálico ofrecido en su propaganda por la fábrica de cigarrillos La Independencia de esta capital.